¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Noticias RCN. Aquí están las 3 del día, las revisamos. La primera, los aranceles globales del 10% que anunció el presidente Donald Trump tras la decisión de la Corte Suprema de anular los gravámenes recíprocos decretados en otras órdenes ejecutivas. La medida será por 150 días y entrará en vigor el próximo martes. La segunda, a menos de 2 semanas de las elecciones legislativas y de la consulta presidencial, la registraduría sigue haciendo pedagogía electoral. Reiteró que las casillas del formulario E14 en las que no se registre voto por algún candidato deben quedar en blanco. Más adelante resolvemos varias dudas alrededor de esta acta. Y la tercera, la condena a 10 años de cárcel contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos. La Corte solicitó circular roja de Interpol para lograr su captura por su participación en el escándalo del cartel de la toga. Lo último que se conoce de Bustos es que estaría en Canadá. Y esta es la imagen del día, el incendio de 16 establecimientos comerciales entre hostales, hoteles y restaurantes en plena zona turística del Parque Tayrona. La primera hipótesis que manejan las autoridades es que una colilla de cigarrillo habría originado las llamas. Por fortuna, la emergencia no dejó personas heridas. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 11:30 de la noche. Bueno, ya lo decíamos en las 3 del día, la Casa Blanca publicó los detalles de la orden del presidente Donald Trump que impone aranceles globales del 10%, una decisión con la que el mandatario respondió al duro golpe que le hizo la Corte Suprema a su política arancelaria al anular los gravámenes recíprocos precisamente sobre la medida temporal que será por 150 días y que comenzará a regir el 24 de febrero. El presidente Donald Trump firmó la proclamación que impone un 10% de arancel global a productos importados a Estados Unidos con el fin de reequilibrar las relaciones comerciales entre su país y sus socios. Esto bajo la autoridad que le otorga la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que le permite imponer gravámenes temporales. En este caso será por 150 días y entrarán en vigor el 24 de febrero a las 12:01 de la madrugada. Entre los productos que no están cobijados con el impuesto están algunos minerales críticos y metales, así como la energía y productos energéticos, además de recursos naturales y fertilizantes que no puedan cultivarse o producirse en la Unión Americana. Se suman productos agrícolas como carne de vacuno, tomates y naranjas. Ingredientes farmacéuticos, ciertos aparatos electrónicos, vehículos, camiones ligeros y pesados, autobuses, algunas autopartes y material informativo como libros, incluso donaciones, tampoco tendrán este gravamen. Adicionalmente, anunciaron que los aranceles recíprocos, bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que fueron emitidos en órdenes ejecutivas anteriores, dejarán de ser cobrados tan pronto sea posible. Sobre esta decisión en la administración Trump hablamos con el exministro de Comercio José Manuel Restrepo y esto piensa de la nueva imposición de aranceles. El uso de aranceles en una suerte de guerra comercial entre los países o como mecanismo de chantaje afecta la institucionalidad del comercio internacional, genera incertidumbre y deteriora el crecimiento de la economía, del mundo y de países que, como el nuestro, tienen una vocación exportadora importante hacia nuestro primer socio comercial y de inversión, como es los Estados Unidos de América. Vean, y cambiamos de tema. La noticia judicial del día, sin duda, es la condena contra el expresidente de la Corte Suprema, José Leonidas Bustos. Pues vean, la misma Corte lo condenó a 10 años de cárcel por los delitos de cohecho y concierto para delinquir por su participación en el escándalo del cartel de la toga. Este caso del 2017, en donde se descubrió que varios magistrados cambiaban fallos judiciales a cambio de sobornos. Daniela, hasta ahora, ¿quiénes son los condenados por este escándalo? Adelante y buenas noches. César, pues por este escándalo han sido condenados Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y Camilo Tarquino, 4 personas con Bustos, todos exmagistrados de la misma corte que un día presidieron. Pues el alto tribunal también ordenó emitir una circular roja de Interpol para dar con el paradero de Bustos, quien se encuentra fuera de Colombia. Pero ¿cuáles son los detalles de esta histórica decisión? Les contamos.
La Corte Suprema condenó a 10 años de cárcel al expresidente de esa misma corporación, José Leonidas Bustos, por desviar procesos e investigaciones a cambio de millonarios sobornos en 2 casos contra Álvaro Ashton y Musa Besaile por parapolítica. Fue así como la organización contactó a los senadores Musa Besaile Fayad y Álvaro Antonio Ashton Giraldo, quienes previo acuerdo pagaron 2.000 millones de pesos y 1.200 millones de pesos respectivamente. ¿Cuál era la idea con ese caso? Demorarlo, magistrado, demorarlo. La Corte también ordenó emitir una circular roja de Interpol para capturar a Bustos, quien permanece prófugo de la justicia. Negar a José Leonidas Bustos Martínez la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria de conformidad con los argumentos consignados en la parte motiva. Este alto tribunal ya ha condenado a otros 3 exmagistrados por el escándalo conocido como el Cartel de la Toga, uno de los capítulos de corrupción más vergonzosos de la Corte Suprema. Vean, y como es habitual, en Noticias RCN resolvemos sus dudas. Y esta es clave, por supuesto, en esta temporada electoral. El registrador nacional ha reiterado a los jurados de votación que las casillas de los formularios E14 de los candidatos que no obtuvieron votos deben quedar en blanco. Esto para evitar errores a la hora de hacer la transmisión de los resultados. Bien contado, bien explicado. En las actas o formularios E14 que deben diligenciar los jurados en las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, ¿qué deben hacer en caso que en una mesa no existan votos por determinado candidato? ¿Deben dejar la casilla en blanco? ¿Qué pueden y no pueden hacer? Bueno, cuando un candidato a una organización política no tiene votos, pues no diligenciamos nada. Solamente en aquellos casos donde hay 3 cifras vamos a escribir los 3 números. Si hay 2, diligenciamos la marca de agua, la rellenamos como en el examen de estado y escribimos los números. Esto evitará errores o confusiones en el proceso de consolidación de la información de los resultados, evitará algún riesgo electoral. Así es, con una información clara, homogénea, muy bien diligenciada por los jurados, vamos a poder transmitir, digitalizar, escrutar y además los testigos electorales de las organizaciones políticas van a poder tomar la foto de manera clara. Por eso es muy importante que hagamos un correcto diligenciamiento del acta de la mesa. Y aquí tenemos otras noticias de esta jornada. El doloroso caso de Kevin Acosta, el niño que falleció por falta de medicamentos para la hemofilia en Bucaramanga, sigue revelando la dimensión de la crisis en el sistema de salud. Sus primos gemelos de 40 años que también padecen esta enfermedad denuncian que desde el 2 de diciembre no reciben el tratamiento. Uno de ellos está hospitalizado por una fractura y asegura que tampoco le autorizan las terapias. Cristian Díaz, usted tiene los detalles. Adelante. Así es, buenas noches. Es el drama y el calvario para los pacientes hemofílicos de Santander de la nueva EPS. 2 de ellos, gemelos de 40 años, primos en 2º grado de consanguinidad del pequeño Kevin. Uno de ellos se encuentra hospitalizado tras una fractura de fémur por su condición. Clama a esta entidad que le autorice las terapias para el tratamiento, mientras que otro se encuentra sin tratamiento desde hace 2 meses. Sergio Torres es paciente hemofílico, no recibe medicamentos desde diciembre y se expone a diario en las calles para tramitar las terapias de su hermano gemelo, también hemofílico, hospitalizado por una fractura. Mi hermano el día 8 de enero del año 2026, estando en el lugar de residencia, se cae en la sala, se fractura el fémur. Al no estar cubierto con el medicamento, hace que el sangrado que le dio ahí en su momento se expanda, sobre toda la pierna. Tengamos que traerlo de urgencia a la clínica en Bucaramanga, donde lo atienden actualmente. A pesar de varias acciones legales, la nueva EPS no le ha cumplido con el medicamento y tampoco con las terapias. Mi hermano está esperando que sea autorizado el medicamento para irse a la casa, para seguir con la fisioterapia y evitar que pues uno de los puntos o las heridas donde está se le pueda abrir por la falta del medicamento y esto inicie una hemorragia de sangrado y nuevamente tener que venir a la clínica. Sergio asegura que el retraso en la entrega de medicamentos empeora su condición de salud y los expone a hemorragias y sangrados. Y es que son muchos los pacientes afectados por las irregularidades en el sistema de salud. En Barranquilla, a una joven completa más de 3 meses sin recibir un medicamento esencial para su tratamiento oncológico. Su familia hace un llamado urgente a la EPS para que garantice la continuidad de la terapia. Andrea, ¿qué respuesta han obtenido ellos? Adelante. Hola, ¿qué tal? A Barranquilla han llegado remitidos varios pacientes desde La Guajira, Sucre, Córdoba y Magdalena, todos afectados por la aguda crisis del sistema de salud. Entre ellos, un joven de 18 años que tiene linfoma de Hodgkin y no recibe sus medicinas desde el pasado noviembre. Él es Ricio Paz. Tiene 18 años y junto a su madre llegó a Barranquilla procedente del Magdalena para atender su complejo diagnóstico.
Mi hijo fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin hace aproximadamente como 2 años. A mediados del año pasado, en noviembre, sale que tiene una nueva enfermedad que se llama liposemia vera. Con este trastorno, su cuerpo produce demasiados glóbulos rojos y el único medicamento que regula los niveles de su hemoglobina está agotado en los dispensarios de la nueva EPS desde noviembre del año anterior. Fui a la EPS de acá y me dieron la autorización que fuera a Cafán. En Cafán, ninguna farmacia aquí en Barranquilla caminé. Como no vi opción, tuve que recorrer a comprar el medicamento. Mientras recibe su tratamiento en parte con los recursos que logran reunir de manera particular, Ricio permanece en la Fundación Casa Andrea, donde hay otros pacientes que tampoco reciben sus medicamentos. La situación afecta principalmente a pacientes de La Guajira, Magdalena, Córdoba y Sucre, todos remitidos a Barranquilla. Qué problema, vean, y ante la crisis del sistema de salud esta noche, personal médico y gremios de pacientes encendieron una luz en señal de protesta por la falta de atención y las vidas que se han perdido por la no entrega de medicamentos completos y a tiempo por parte de las EPS intervenidas por el gobierno. Hoy encendemos esta vela por cada niño, por cada paciente y por cada vida que no debe perderse. Por Kevin, por cada niño, por cada paciente, por cada vida que no debió apagarse. Todos somos pacientes, no es justo que niños, madres, pacientes con enfermedades catastróficas, huérfanas y pacientes con enfermedades crónicas hoy mueran por la indolencia del gobierno nacional. Una campaña que se ha hecho fuerte por redes sociales. Vean, esta mañana les hablamos del rescate de una tigrilla hallada en condiciones críticas en el Cerro de las Tres Cruces en Medellín. Lamentablemente, en las últimas horas el animal falleció pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida. La tigrilla permaneció más de 70 horas en una unidad de cuidados intensivos, pero no resistió. Presentaba desnutrición severa, anemia y una falla sistémica que evidenciaría un prolongado cautiverio. Qué lástima, vean. Y ahora nos vamos a conocer otros hechos que son noticia en el país con nuestros corresponsales. Aquí un panorama nacional en Noticias RCN. Una pelea entre dos estudiantes de un colegio privado en el municipio de Bello, Antioquia, dejó un menor de 14 años asesinado. El caso ocurrió a las afueras de la institución educativa en El Pinar y la víctima habría sido atacada con un arma blanca por el otro estudiante, quien fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los motivos de la riña son materia de investigación. Y fue capturado en Madrid, España, Diego Octra, principal cabecilla de la banda delincuencial Los Chotas de Buenaventura, señalado de desapariciones forzadas, extorsión y narcotráfico. El criminal evadía la justicia hace varios años. En Buenaventura se adoptan medidas de seguridad ante posibles alteraciones de orden público. Alerta por declaratoria de huelga de uno de los sindicatos de la electrificadora de Santander, el Consejo Nacional Gremial y Asocodis. La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía presentaron su preocupación y hicieron un llamado a los ministerios de Trabajo y de Minas para que participe y haga respetar la Constitución política, la cual prohíbe este tipo de huelgas en empresas de servicios públicos esenciales, porque están en riesgo los servicios hospitalarios y también en clínicas, así como algunos pacientes domiciliarios que tienen equipos esenciales en sus hogares. Y el repaso por otras noticias del mundo comienza en Venezuela. En entrevista con Noticias RCN, el dirigente político Juan Pablo Guanipa dijo que según el régimen, su libertad plena es a raíz de la ley de amnistía aprobada ayer en la Asamblea Nacional. Señaló que tras la captura de Nicolás Maduro, hay una oportunidad en su país para retomar el curso democrático. Bueno, mira, lo veo como una oportunidad para Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos ha establecido un proceso por etapas. Nosotros aspiramos que esas etapas se vayan cumpliendo en el menor plazo posible y que eso permita que vayamos hacia la estabilización del país, que siempre tiene que pasar por la vía de un proceso electoral. Y ya hay una fecha prevista para el lanzamiento de la misión Artemis 2 de la NASA, que llevará a 4 astronautas en un viaje orbital por la Luna. Será el 6 de marzo. La decisión fue tomada tras el exitoso ensayo con el cohete que llevará a los expertos al espacio. Y sigamos con buenas noticias porque ya fue instalada la última pieza
de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia en Barcelona. Así se convierte en la iglesia más alta del mundo, con poco más de 172 metros. Se espera que el templo esté listo en junio y que el Papa León XIV acuda al templo para presidir una misa conmemorativa. Luza, y nos vamos a dormir con algo chévere. Vean, la Alcaldía de Soledad en el Departamento del Atlántico logró una alianza con empresas privadas para habilitar más de 20 vacantes destinadas a personas con discapacidad. Las vacantes están disponibles para operadores industriales, área de bodegas y empaque. Los interesados que cumplan esos requisitos de acuerdo a cada perfil, pues deberán inscribirse en la página que ven en sus pantallas. Bueno, hasta aquí esta emisión de Noticias RCN y no nos podemos ir sin celebrarles el día a nuestros camarógrafos. Todos los tenemos precisamente aquí, 56 seres humanos que están trabajando con nosotros día y noche a las 24 horas y a las que les agradecemos inmensamente ese trabajo y esa entrega, esa sabiduría todos los días. A ustedes, muchachos, feliz día del camarógrafo a todos. Un abrazo gigante. Feliz noche.